¿Cómo están, amigas y amigos de San Joaquín? Estamos esta vez, no tenemos invitado a ninguna candidata, ningún candidato, sino que nos vinieron a visitar dos personas que vienen en representación de un grupo organizado de ciclistas. Estamos hablando de la agrupación San Joaquín en Pedales. Bienvenidos Alejandro y Maximiliano. Maximiliano tiene 16. No sé si le dieron permiso a los papás para venir. Sí. ¿Sí? Ya, ok. Muy bien. Maximiliano y Alejandro recorren todos los días las calles de San Joaquín, así que tienen una visión una visión práctica de cómo son las cosas, de cómo les gustaría que fueran. Así que queremos pedirles su opinión, porque como bien sabemos, el deporte y el medio ambiente están estrechamente de la mano, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Así es. Bueno, mi nombre es Alejandro, aquí está Maximiliano. Nosotros pertenecemos a la organización de San Joaquín en Pedales. Esta organización nace en septiembre del año 2020 y nace también producto de la revuelta popular, digamos, del 18 de octubre, digamos. A raíz de eso, el 27 de octubre, que fue el domingo posterior, nace la revolución ciclista, ¿cierto? Donde se toman las calles los ciclistas exigiendo no más ciclistas muertos, exigiendo dignidad en todo ámbito, las mismas demandas sociales que ha pedido todo el pueblo, digamos. Posteriormente a eso, las cicletadas acá a San Joaquín llegan en febrero del 2020. Un grupo, de hecho, la idea se la propuso a un grupo de amigos ciclistas acá en la comuna, que en el fondo no era una gran idea, sino que era copiar lo que se venía haciendo con la revolución ciclista, que era algo a nivel metropolitano, incluso no es nacional. no es malo copiar, finalmente la idea buena hay que Claro. copiarla. Entonces la trajimos al territorio y ahí partimos con las cicletas territoriales, después comenzamos con algunas intercomunales y después nace San Joaquín en Pedales y sigue, digamos, solamente enfocado en la bicicultura, digamos, en el ámbito de los ciclistas. Y de ahí a la fecha hemos recorrido las calles, las ciclovías de acá de San Joaquín, hemos visitado otras comunas también en ciclomarchas que le llamamos nosotros, de Pedro Aguirre Cerda, San Miguel. De hecho las tres comunas antiguamente era San Miguel, después en dictadura las dividieron y ahora son San Joaquín, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda. Hemos llegado incluso hasta comunas como La Pintana, El Bosque, San Bernardo. Entonces hemos visto las distintas realidades en cuanto a la viabilidad, al urbanismo y cómo vive la gente, digamos, en las distintas comunas, digamos. También hemos ido a visitar el sector oriente y ahí nosotros tenemos una visión un poco más amplia, ya sabemos cuál es la realidad nuestra de acá, sí, a nivel territorial, que se producen. Y nos comparamos, digamos, con el barrio alto, digamos, desde Providencia, Las Condes, Vitacura, y vemos que la brecha es tremenda y por eso precisamente por eso estamos acá, de hecho, claro, para contarle un poquito lo que hemos nosotros vivido como ciclistas de San Joaquín en este par de años que llevamos en las calles, digamos, manifestando. Claro, fíjate que nosotros como Eco San Joaquín tenemos la intención de hacer este espacio para poder mostrarle a las autoridades que tenemos interés en que hayan mejoras y que hayan cambios y que haya educación y que haya participación de parte de los vecinos en todo el tema medioambiental. Y pasa que la cultura ciclista, o la gente que anda en patines, la gente que anda en skate, la gente que usa los scooters, todo el mundo, todo este traslado con vehículos que no son motorizados, tenemos las mismas problemáticas finalmente, porque las ciclovías, por ejemplo, que tenemos acá en San Joaquín, hay ciclovías, pero están hechas, por ejemplo, para bicicletas como las que usan ustedes, que son de montaña. Una bicicleta de montaña pasa por una ciclovía sin problema. Se puede subir incluso de la calle por la berma, pegarse un salto y llegar hasta el otro lado. Pero si tú tenés una bicicleta de ruta, o si tenés una silla de ruedas, o si tenés una patineta, y tenés que pasar de una ciclovía, cruzar la calle y subirte a la otra, es todo un cuento, y los riesgos de caerse, los riesgos de dañar el vehículo son enormes. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Sí, precisamente eso es lo que vivimos a diario, precisamente eso. De hecho acá
la comuna existe alrededor de 13 kilómetros aproximadamente de ciclovías. Estamos hablando de Vicuña De Maquena, la comuna por San Carlos Joaquín. Patovino, Claro, hasta Santa Rosa, las más por conocidas, ejemplo. las más conocidas. Departamental desde Vicuña Maquena hasta Casi, un poquito casi más hasta allá Santa Rosa. un poquito más allá de la industria. Sí, sí, lo que pasa es que después se pierde. Se pierde. Después se pierde, pero existe. Se, Yo de hecho yo he se pasado. entierra, ¿eh? A lo mejor es subterránea. No, lo después hemos aparecen descubierto. árboles entre medio de la ciclovía. Claro. Aparecen árboles, letrero del negocio al frente, Claro. hay unas casitas, unos perros, pero bueno, sin fin de cosas. Hoyos, fierros que están asomados cortados a la mitad. Y aparte de la cantidad de autos que se estacionan. O sea, Ni hablar de eso. La que pasa por acá por la industria, aparte en la avenida central, que eso es la granja, y llega hasta el final de la industria. sí. Pero si uno viene por la calle, que lo que pertenece a la granja, de hecho, 10 de la mañana pasé por ahí, no precisamente en bicicleta, sino ¿Por en dónde? auto, ¿La granja por dónde? por Avenida La Industria, cruzando ¿Yungay? Callejón Los Valles. Eso, Va por el lado- tienes por razón, el verdad lado que poniente. Callejón no vaya de ahí para allá en la granja. Tienes Va por razón. el lado poniente, Sí. al lado de la vereda, digamos, Sí. y yo pasé, había un tramo de 2 cuadras, había 5 autos estacionados Sí. encima de la... Y aparte que el ancho de la ciclovía es El ancho de la ciclovía debe ser... Como 2 metros y medio. No, 1,5 metros debe ser. un metro, Un sí. metro y medio. Tú pasáis por ahí y si viene un ciclista de frente con una de estas bicicletas que tienen los manubrios anchos, no Como sé la cómo se nuestra, llama. como la Como la- MTB, o sea, la de ¿Cómo montaña. se llama? La de montaña, Mountain de mountain bike o Sí, MTB. pero no cuando sé. tienen los manubrios, los La nuestra manillares tiene el anchos, manubrio así, más o menos, sí, como lo mancho. hay unas que los tipos andan con los brazos abiertos. Ya, casi. ya. Si Más o menos veis- que tenemos nosotros. Si vienen dos de frente, la posibilidad de que se den un puñetazo No se cae. Y y, una el caída, porrazo un accidente. posterior, claro. De hecho, ha pasado mucho. Si uno sigue bajando por la industria, se corta en un tramo porque tenemos el bandejón central para ir a las micros, llegamos a departamental y se termina la Y se ciclovía pierde. y después parte de nuevo. Se está inaugurando una en Hayden ahora. Se está inaugurando una en Bueno, Hayden. no, que no de hecho, inaugurando, están la empezando a están- construir. Sí, la están construyendo, que ni siquiera construir porque es una demarcación que le hace Sí. una línea, Y que una es la misma autopista. calle que está, y le El ponen unos tachones. Sí. Después bajamos por la industria y parece una cuesta, digamos, la ciclovía. Ahí por Chico Pirámide parece una cuesta, en la tarde si uno sale a pedalear se encuentra con la señora con el perrito, se encuentra con el niño que va corriendo, con la Los señora y el coches. joven que van trotando. Entonces tenemos que compartir la ciclovía, Sí. porque tampoco tienen otro lugar donde hacer No, deporte. claro. Bueno, ahí depende de cada uno, la paciencia que tenga, la cultura de cada uno. Que Claro. igual ahí no podemos decir, siempre se habla, no sé si ustedes lo ven así, pero siempre se habla que los ciclistas son así, los automovilistas son así, y eso es una generalización, que no siempre es tan así. No, Porque no. ahí depende también de la educación de cada uno. Hay ciclistas que son bien como el forro y hay automovilistas que son un 7. Así también hay ciclistas que son un 7 y automovilistas que son como el forro. Entonces hay de todo. ¿No? Sí, de todo en la viña, como se dice. Claro, sí. Para todo efecto de cosas, siempre, Sí, siempre hay de todo en hay todo. hay de todo en todo. Entonces después, como para seguir la línea de la industria, que es como la principal ciclovía que tenemos, llegamos acá a Salvador Allende, que también se corta, y parte una ciclovía, entiendo acá, por el sector poniente también. Y esa yo creo Es que la más no le chistosa de podríamos... Y es un chiste cruel, Sí. porque cuando me dicen chistoso, sí, pero es un chiste cruel, porque yo la otra vez iba a recorrer la ciclovía y la iba a medir, me iba a dar ese trabajo, no ¿Ah, lo sí? tenía en pero lo voy a hacer. Yo creo que debe medir 40 centímetros más o menos. Y Sí. que ni siquiera cabe el cuerpo de uno, si Sí. de hombro a hombro, claro, es más o menos eso. Y tiene una demarcación en la mitad, o sea, que significa Claro, que es para ambos ambos sentidos. lados, claro. Entonces, claro, es un chiste, claro. Y es bueno hacer Por la eso realidad. que todo el mundo usa el corredor de las Entonces, micros. claro, Sí. vemos que el transporte público, la continuidad de las micros no es la que siempre nos metieron, que iba a haber un flujo constante, por lo menos acá en las tardes a veces pasa media hora la gente esperando micro, no vienen micro. Entonces, ¿qué hacen los ciclistas? Usamos. Utilizan esa, siendo que hay una ciclovía. Entonces la norma dice que si no hay ciclovía, Hay que use usar la de calle. los autos. Sí. Si hay una vía exclusiva de la micro, hay que usar la vista izquierda. O sea, y siempre por la derecha por donde. Y si hay una de micros o de autobuses, hay que usar la vista izquierda. Por eso uno cuando va por gran avenida ve a los ciclistas que van por el medio y uno dice, ¿por qué van por el medio? Y claro, pero la norma dice, claro, hay que transitar por la izquierda porque por la derecha van las micros. Claro. Entonces Sí, son cosas que eso uno la va aprendiendo con el Fíjate tiempo. que en una oportunidad yo me vine venía desde Callejón Ovalle con Gran Avenida, más o menos, de noche con lluvia, y me vine por el lado izquierdo de la calle como dice la norma. Ujú, ujú. Pero
el nivel de riesgo, o sea, me sentía como Indiana Jones, a lo mejor tú soy muy chico, no sabéis quién es, pero en Como la unas aventura, películas, como la claro, aventura, claro. sentía que estaba manejando una nave de Star Wars, porque era muy difícil mantener La estabilidad. la estabilidad con la lluvia de noche y con los autos pasando rajados. Entonces yo decía, entiendo que la norma es porque nosotros en Chile se conduce a este lado. Entonces el chofer por último te va a tener acá al lado. Claro. Pero pasaban así, pasaban así por el lado y es tremendo. Y me imagino que por eso también han habido tantos competidores caídos en accidentes y otros que lamentablemente no están. De hecho, el año 2019, aquí tenemos la estadística, lo buscamos en CONACET, el año 2019 fueron 85 fallecidos. 85 fallecidos ciclistas. Y detrás de cada uno de ellos hay lesionados 3.199, o sea, potenciales personas fallecidas eran 3.199, 3.200. Y en 2020 ha aumentado a 207 fallecidos. 207 familias lamentando la muerte de alguien, 207 familias haciendo velorio. Y si uno se va a la estadística, bueno, traté de buscar harta información en qué comunas están, en qué comunas fallecen. Ajá. Por lo menos acá en San Joaquín, que yo recuerde, de ciclistas en estos últimos 2 años no han habido, por lo menos acá en San Joaquín. Quizás en la parte de Santa Rosa, Vicuña Maquena, me parece que tampoco. Tu análisis apunta a saber dónde están los qué puntos comunas donde fallecen, claro, donde fallecen más. Entonces, no de dónde es la persona que murió, porque puede ser de cualquier lado. Justamente, es dónde ocurre el accidente y dónde fallece finalmente. Entonces tenemos 5 comunas que son las que tienen más fallecidos, digamos, que son Estación Central, y ahí uno empieza a hacer análisis, ¿qué Estación Central? Quilicura, La Granja, y de La Granja conozco varios que han fallecido, Pudahuel y Puente Alto. Ya. La Granja, ¿por qué creo yo? Porque La Granja, bueno, tenemos Santa Rosa, tenemos Vespucio. Lo mismo, Quilicura también tiene avenidas principales. Eduardo Bello, que son tiene grandes avenidas, entonces precisamente ahí son los lugares donde vemos bici minita. Claro. Bici, animita. Bici animita, algo así se llama, bici animita. Entonces, esas son las comunas donde, según la estadística, ocurren más accidentes con resultado de muerte. Y el Maxi, con sus 16 años, viendo estas estadísticas, ¿no te pone nervioso andar en bicicleta en la calle? Sí, de repente. Sí. Miedo. ¿Te da miedo? Sí, claro. Bueno, es que sabéis que está súper bien que lo digáis, porque una persona con 16 años tiene todo el corazón de este porte. Todos los hombres tenemos mucho corazón en esa edad, más valientes, y mucha valentía, sobre todo cuando no tienes hijos. Después cuando uno tiene hijos se empieza a poner más cobarde. Pero no es porque te den miedo que te pase algo, sino que te da miedo no estar teniendo hijos. Eso es lo que a uno lo hace un poco más cauto. No es que sea cobarde, no es a lo mejor la palabra. La conciencia como que ahí uno va... Sí, empieza a decir chuta, pero si me pasa algo y tengo dos hijos, 3 hijos, ¿qué hago? Bueno, pero tú, es bueno que digáis que te da miedo andar en la calle, porque es una realidad que tenemos que conversar y tenemos una realidad que tenemos que asumir, y no lo estamos haciendo como debiera. No se está hablando de esto con la altura que debiera tenerse. Y bueno, ahora no sé, ustedes saben, pero acá con nosotros, con Eco San Joaquín, han venido a conversar la mayoría de los candidatos al consejo y del 75% de los que van como candidatos a la alcaldía. De hecho, acá estuvo el candidato Cristóbal Labra, y tú me dices que le pediste a él una información y que te la dé. Claro, a una persona de su comando, claro, le pedí, bueno, yo tuve contacto con ella, le pedí la información y antes de la reunión no me llegó. Ya. Espero que... ¿Sabes quién es? ¿Te sabes el nombre? ¿El nombre de ella? Sí. Sí, Sí, se llama Montserrat. Montserrat se llama... ¿Montserrat cuánto? Sí. Álvarez, si no me equivoco. Montserrat Álvarez. La Montserrat además es candidata a consejo. Entonces, ahí póngase las pilas, Montserrat, porque acá los chiquillos están esperando una información que tiene que mandarles. Un tirón de oreja para que se ponga al día. Y bueno, ella está en una campaña, yo imagino que igual debe estar con muchas Deben estar actividades, full. claro. Sí, pero sí. Pero yo creo que esto también es parte de la campaña. claro, vamos a insistir porque la campaña política es algo que le criticamos a la sociedad en general, es que llegando al periodo de campaña empiezan a prometer y decir cosas, no, es que sí, yo estoy súper comprometido con usted y no me voy a olvidar de usted y después todo esto, y pasa que esto tiene un afán
un afán que no quiero decir que todo lo que hacen es populista, pero tiene un afán populista en buena parte, y eso el populismo implica decirle a las personas que se van a hacer cosas que en verdad no tienen cómo hacerlas. Entonces por ahí alguien nos dijo, cuando vayan los concejales, recuérdenles que los concejales son fiscalizados y que no pueden andar diciendo, no, yo voy a hacer esto, y porque les preguntamos, por ejemplo, con la ciclovía, a la mayoría le hemos preguntado si andan en bicicleta y si conocen la realidad de cómo es la educación vial acá en San Joaquín, y nos dicen la mayoría que sí, que están al tanto, que saben cómo es la situación y que tienen listo ya prácticamente los presupuestos para poder hacer una... Bueno, para mejorar la ciclovía, digamos. Sí, que eso es parte de la campaña, pero hacer esto y comprometerse con organizaciones como ustedes también es parte de la campaña y se debe cumplir. Sí, en realidad, siguiendo la línea de la conversación, yo he visto por las redes sociales que sigo a los candidatos, me gusta informar un poco más porque nos va a tocar ir a votar en abril y tenemos que estar informados, digamos, de cuáles son los proyectos que tiene cada uno. Y he visto que han conversado con muchas instituciones, o sea, agrupaciones de hecho también, aunque algunas son incluso sin personalidad jurídica, incluso, pero con ¿Ustedes tienen personalidad jurídica? no. Nosotros como los ciclistas de acá, que somos la única organización ciclista de acá, no nos han contactado. ¿Nos conocen? Claro que sí nos conocen. No, la única organización que ustedes conocen. De acá de ciclistas somos lo único. ¿Que existe? Aquí en San Joaquín, claro. Ya, ok. Quizás hay otro grupo, nosotros de hecho participamos en otro grupo que nos llamamos Los Tarros, que vamos al cerro en bicicleta, y los tarros, no sé si conocen los tarros que se caen en bicicleta. Ya, ¿Quién no conoce al tarro? De hecho tenemos ahí una página en Instagram y subimos los videos cuando nos caemos en el cerro y todo eso. Pero no es como, es una agrupación para salir, es un grupo amigos, no es como algo organizado como lo que hacemos acá, que es distinto. Sí. Pero con el objetivo que tenemos nosotros no hay otra acá en San Joaquín, somos lo único. Okay. Entonces no nos han contactado. Y eso significa que no tienen interés, digamos, en eso. Bueno, y para eso justamente es que nosotros los invitamos, para saber cómo están manejando ese tema, cómo se están organizando, porque tenemos claro que en la medida que las autoridades que administran las diferentes comunas ven que hay participación de los vecinos y que hay interés y que cada vez son más, entonces ahí empiezan a volcarse las miradas, empiezan a ponerle el foco en donde están posiblemente los votos en el futuro. Entonces hay que decir las cosas como son nomás. Claro, así funcionan, y si así funciona hay que adaptarse a cómo funcionan para saber qué hacemos. Entonces es súper bueno que se organizan, y así como nos organizamos nosotros y como se organizan cientos de otras organizaciones que tienen de pronto participaciones locales y que no se conocen. Afortunadamente nosotros nos pusimos a hacer esto de transmitir las conversaciones y por eso nos está conociendo la gente. Pero hay muchas organizaciones que llevan trabajando mucho tiempo antes que nosotros y que no tienen esta posibilidad de dar a conocer lo que hacen. El espacio. Sí, ustedes nos traían algo más acá en el... No, en realidad son datos, estadísticas que yo quise traer, digamos, nosotros dentro de nuestros proyectos que... Perdón, ¿cicletadas? Cicletadas, sí. Pero ciclovías también teníamos pensado hacer, pero no le voy a dar la noticia porque igual prefiero que no. Perfecto, pero sí, ciclovía hemos hecho, como le dije, cicletadas hemos hecho desde febrero, pero como San Joaquín Pedale partimos desde septiembre, en adelante el año pasado. Y sí, hemos hecho comunales y intercomunales. Hemos ahí puesto de acuerdo con otras agrupaciones de las comunas vecinas, como le contaba en un principio, y hemos hecho cicletadas. Okay. Este mes nos tocaba, de hecho esta semana, en un principio iba a ser el 18 de octubre, que es como una fecha tentativa, si no iba a ser esta semana, pero a raíz de los contagios también tuvimos que tomar la decisión de apretar el freno. Teníamos una lista así, la tuvimos que subir. De hecho él había hecho la ruta, que hacemos ruta con aplicaciones, hacemos la ruta, calculamos los kilómetros, cuánto nos demoramos, y visitamos las calles, no, sí, es todo súper organizado, tenemos los cuestacalles, tenemos... Anda alguien con un carrito con música. Los que van adelante, tenemos el carrito con la música, tenemos los que van al final. Nosotros lo hemos visto pasar por acá y un aplauso, o sea, súper bacán, y de hecho nosotros también andamos en bicicleta, ¿no? Ahí yo estaba viendo la bicicleta. Sí, nosotros hemos ido montones de veces a diferentes cicletadas. Y bueno, después de que empezó la pandemia ya tuvimos que empezar a bajar un poco la revolución, aunque igual, claro, ahí uno empieza a decir, bueno, pero ¿por qué no puedo ir a la cicletada? Pero sí puedo ir a la feria, pero sí puedo ir al mall. De hecho no podía andar en bicicleta andando solo, sin contacto con nadie. Gente,
pero sí puede ir al mall, eso. Claro, y ahí son todas las contradicciones que uno ve a diario, digamos, los noticieros, digamos. Sí. Nos trajeron algo ustedes aquí, nos mandaron la muestra de de la organización de una cicletada que tuvieron. Sí, nosotros las cicletadas que organizamos acá en la comuna, todas parten acá en el Monumento a Salvador Allende, aquí en Avenida La Industria. No, entonces, ¿tendremos el material? Ahí le trajimos una... ¿No? Ya. ¿No está la foto? ¿No está la foto? No. Ya, ok. Ya, y bueno, por ahí nos pueden visitar la página de Instagram que se llama San Joaquín Hospedales, en la página, y ahí tenemos... Les vamos a dejar ahí en la publicación, ¿eh? Cuando subamos el video a YouTube va a quedar ahí todos los enlaces. Sí, ahí tenemos a todos los seguidores ciclistas y los no ciclistas también. Hay muchos que les encantaría salir a pelear con nosotros, pero no tienen una bicicleta. No. Y finalmente la bicicleta, claro, tiene un costo, tiene un costo de mantenimiento, y bueno, sabemos que por la pandemia muchas familias no tenían para comer y no para comprarse una bicicleta. Claro que sí. Así que bueno, ahí en la página ahí de Instagram, de Facebook, también tenemos hasta Twitter, ahí vamos subiendo material, las fotografías, los videos que van saliendo en las mismas actividades que vamos realizando. Algunas demandas que se van haciendo con relación a las ciclovías también. Así que... Alguien se preguntará quizás qué tiene que ver esto con el ecosistema, qué tiene que ver con Eco San Joaquín, porque hay dos ciclistas ahí contando su experiencia en la calle. Y es que sí tiene mucha relación porque andar en bicicleta descongestiona. La descongestión provoca salud mental. La salud mental te da una buena vida. Además no contamina. Además te permite hacer ejercicio. O sea, las ventajas que hay al andar en bicicleta o en patineta o en patines o cualquiera de esos medios de transporte no motorizados son enormes. Y además cuidamos el planeta. Eso está todo enlazado. O sea, no podríamos... Es raro pensar que alguien que le guste andar en bicicleta también sea de las personas que tira los papeles al suelo. Es muy difícil. Yo no he visto por lo menos nunca un ciclista que se come un helado mientras va andando en bicicleta y que tire el papel al suelo. Nunca he visto eso. Es difícil verlo, es difícil. Sí. Yo tampoco lo he visto. No puedo decir que no pasa. No podemos decir que no pasa. Pero es más difícil que sí, además que es peligroso. Peligroso, si uno tiene que ir con las normas. Una cáscara de plátano. Una cáscara de plátano. Eso, entonces le damos las gracias por haber venido, chiquillos. ¿Quieren contarnos algo más antes de que terminemos? Sí, de hecho en la línea de por qué, claro, los ciclistas estamos acá en Eco San Joaquín. Y algunos datos estadísticos que me gustaría darles. Dale. Que también hay que considerar, que no es menor. Por aquí estuve viendo un estudio que hizo una clínica, que no le vamos a hacer publicidad a la clínica, y decía que en el año 2010 el 64% de las personas eran sedentarios. 64%. 64%, en 2010. Y el año pasado ya estábamos en un 74%. ¿Aumentó? El sedentarismo. A pesar de que ha habido un aumento en la cultura ciclista, aumentó el sedentarismo. Claro, pero también ha aumentado la tecnología. Sí, por supuesto. Entonces tenemos más acceso al celular, más acceso al tablet, más acceso al play, al computador. Todo más fácil. De hecho, con la pura tele no necesitáis ningún otro dispositivo, pero los smart lo hacen todo. Y aquí dice, por ejemplo, que los mayores de 15 años, el 39,8% tiene sobrepeso. Y eso ya es una consecuencia de no hacer actividad física. Sí. Y la bicicleta, digamos, es una actividad física. Claro. El 31,2% obeso y el 3,2% es obesidad mórbida. Entonces, también tenemos ese nivel de sedentarismo acá en Chile y la consecuencia vendría siendo la obesidad, digamos. Sí, claro. Incluso aquí la estadística la sacan, o bueno, el estudio lo hacen desde los 15 años, pero sabemos que también los niños en el colegio pasa lo mismo. Y por una serie de factores. Por una serie de factores, por ejemplo, incluso si en algún minuto estaban pensando disminuir la hora de educación física. Sí. Y bueno, de historia y de muchas otras cosas. Y una vez además la alimentación que tienen, la mala alimentación. Claro, porque uno dice, bueno, mala alimentación, pero ¿por qué se alimentan mal? No, si ya al darle quinoa, por ejemplo, a un niño, ¿usted sabe cuánto vale el kilo de quinoa? Debe saber. Sí, el cuarto en un supermercado vale 2.700 pesos, el cuarto. Y un kilo de arroz, un kilo, que sería 4 veces más, vale 800 pesos, 1.000 el de un poquito mejor calidad y así. Entonces, claro, le podemos alimentar con quinoa,
pero con quinoa, un cuarto de quinoa, que son alrededor de 3 kilos de arroz en cuanto a precio, no comen la cantidad de personas. Sí. Entonces, las personas se alimentan con pasta, arroz, pan. Sí, eso básicamente, vienesa. Y además porque hay otros factores, por ejemplo, o sea, por nombrar algunos nomás, porque son montones, pero por ejemplo, personas que todo el mundo quiere tener, porque nuestra cultura está asociada con el consumo. Nosotros, en la medida que tenemos cosas, somos más felices. No es que en la medida que hagamos más cosas, no es que tengamos la capacidad de crear algo, pintar, esculpir o cantar. No, esas cosas pasan a ser segundo plano. Lo importante es tener un auto que tenga una buena marca, ojalá vivir en un barrio que tenga que sea un buen barrio, ojalá andar vestido con ropa que sea cara, ojalá, porque eso te provoca estatus, y para eso la gente necesita trabajar mucho, porque los sueldos no son tan buenos tampoco. Entonces hay que trabajar harto y hartas horas, hacer horas extras para poder contar esa cantidad de plata. Y como no están presentes con los niños, a los niños los llenan de colaciones mugre, o les pasan plata porque se compren lo que quieran. Y un niño no va a ir al kiosco del colegio a comprarse un sándwich de una fruta o un pan de salsa de esta carne soya con lechuga. No va a hacer eso. Se va a comprar un snack y se va a comprar una bebida alta en azúcar. Entonces eso, o una bolsa con dulce. Eso hace también que la gente esté engordando, y además si le sumáis que el estatus de estar sentado en el McDonald's comiendo y sacarse fotos con la comida, que también es otro cuento, ¿eh? La gente quiere aparentar mucho, y es porque deseamos ser parte de un mundo que tiene la capacidad de gastar, y eso es parte del problema, lo que está en el inconsciente. El consumismo, eso es. Siguiendo con la línea de la conversa, yo le iba a contar una experiencia que tuve. Yo, estudié en un colegio municipal, después en un particular subvencionado, que finalmente era casi lo mismo que un municipal, en cuanto a infraestructura y la calidad de la educación, digamos. Y siempre he sido deportista, principalmente el fútbol, que es lo que uno puede acceder, acceder a una pelota. En ese tiempo jugamos con pelota de plástico, hoy día ya es más fácil comprar una pelota de fútbol. Me tocó ser seleccionado de la Municipalidad de San Joaquín, salimos a viajar, y después en la enseñanza media del colegio, y me tocó una vez visitar el Colegio Sagrado Corazón de Manquehue. Ya. No sé si lo conoce. Sí, claro. ¿Por dentro? No. Ya, de nombre. Sí, claro. Ya, yo le voy a contar en 30 segundos que desde que nosotros ingresamos al colegio hasta llegar a la cancha de fútbol con galería, caminamos más o menos 5 minutos de trayecto. Y si lo llevamos acá a la realidad del colegio Fray Camilo Enrique, que está al lado del policlínico, uno entra, camina 10 metros, ni siquiera 5 metros, no son 5 minutos, son 5 metros, y llegamos a la cancha donde los niños pueden hacer actividad física. Claro. Entonces, claro, vemos que, y en el trayecto del Sagrado Corazón de Manquehue, en el trayecto habían 5 multicanchas, habían 2 canchas de tenis. O sea, de acá nosotros tenemos una multicancha que en eso mismo podemos jugar tenis, pero no podemos al mismo tiempo jugar básquetbol porque es la misma cancha. Tampoco podemos jugar béisbol porque es la misma cancha, ni voleibol, ni nada. Se usa la misma cancha para todo. Entonces, ahí nuevamente, en un principio comparamos la ciclovía nuestra con la de Barrio Alto. Ahora estamos comparando un colegio de la actividad física con uno del Barrio Alto, y sí, esas son las brechas. Y claro, lo que conversemos siempre van a haber diferencias. Siempre van a ser, y eso es lo que, lo que esperamos, que la construcción ya empiece a acotarse un poco esa brecha. Sí, claro. Bueno, es difícil en todo caso que si una persona tiene un sueldo de 2 millones, 3 millones de pesos y quiere tener a su hijo en el Verbo Divino, que cuesta un palo y medio mensual, y lo puede hacer, es difícil que no lo quieran hacer. Es difícil que una persona teniendo un nivel de sueldo de esa categoría quiera poner al niño en el colegio que tú nombras, en el Fray Camilo, porque tiene menos infraestructura, porque la calidad de educación es menor y todo eso. Pero por lo menos debiera asegurarse, a través de la Constitución, debiera asegurar el Estado una calidad harto mejor que la básica que nos entregan, que es prácticamente lo mínimo. Pero bueno, eso son cosas que se están discutiendo y nos da gusto que podamos hacerlo. Y esperamos que en abril podamos elegir a las personas indicadas para que puedan redactar la Constitución. Llamamos a votar. Y después podemos votar para ver si es que aprobamos o no aprobamos, si también queda otra instancia más. Sí, por eso llamamos a la gente a votar, porque la gente que no vota no participa en el proceso. Claro, y si queremos cambios, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer. Nosotros estamos haciendo algo, ustedes están haciendo algo, la gente que pueda ver el video después
el llamado es que vayan a votar. Usted no puede votar todavía, pero le falta poquito, no se pongan a hacer. Que se informen primero, sí. Sí. Que se informen muy bien informados. Y después elijan bien al candidato. Exacto. Y para eso también es que los traemos, para que la gente los conozca. Así es. Entonces, para terminar la idea, porque usted me habla de la ecología, pues yo le empecé a hablar de los colegios, del deporte, del sedentarismo, de los que no realizan actividad física. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace la bicicleta? Ahí tenemos deporte, es un deporte. Pero hoy en día ya la gente, las personas, los vecinos lo están utilizando como medio de transporte. A raíz de que el transporte público va muy lleno y el tema nos contagia, entonces aumentaron los ciclistas, digamos, en las calles para transportarse de su casa al trabajo y viceversa. Y además tenemos el delivery. El delivery, vemos que a veces uno pide algún producto y le llega acá en la casa y viene una persona con un bolsito atrás y a veces llegan en moto o otras veces llegan en bicicleta. Entonces lo utilizamos para trabajar, para transportarnos, para hacer deporte. ¿Y eso qué implica? Por ejemplo, si yo tengo auto. Antes iba, ahora hace un año estoy con teletrabajo, entonces yo me iba hasta Providencia a trabajar en auto y pasaba a dejar a mi hija al colegio, que queda un trayecto en Providencia. Colegio público, por lo demás. Carmela Carvajal. Carmela Carvajal. Entonces yo la pasaba a dejar en el trabajo. 2 personas en el vehículo. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si yo me voy en bicicleta? Y hay un vehículo menos en la calle, menos contaminación. Y ahí llegamos a por qué eco, por qué los ciclistas en eco. Sí. Antes yo no tenía auto, tenía que irme en transporte público. No íbamos los dos, mi hija y yo. Entonces, 2 personas en el transporte público colapsado. Si tenemos más bicicletas en las calles, vamos a tener menos autos en las calles y vamos a tener un poquito menos de flujo en el transporte público. Entonces, y eso significa que van... Y es una cadena... Transporte público, claro, dicen no, que son eléctricos ya, pero levantan ahí por la suspensión. Sí, y además la congestión, y el ruido de los y a eso, lo otro que le iba a decir, bocinazos. porque uno el tema de la contaminación, el otro también es que contaminación, la contaminación acústica. Cierto. Que hemos visto que, por ejemplo, en el barrio alto, que los que están al borde de los cerros, digamos, de las montañas, hemos visto que los animales silvestres han bajado allí a la ciudad, digamos. Sí. De hecho, el otro día había un video que un cóndor estaba en un edificio. Y eso, que yo ya tengo memoria, eso nunca se había visto. Ahora, después de la pandemia, se empezó a ver eso. Sí. Y además, la gente se vuelve tensa, súper tensa cuando está en los autos porque quieren llegar primero uno que el otro. Claro. Aunque también pasa con los ciclistas, ¿no? O sea, yo que también me doy mis vueltas y pasa mucho que hay rivalidades ridículas en la competencia de las bicicletas. ¿Sí? Imagínate que yo uso una bicicleta de ruta que o sea, si le pongo velocidad con mi nivel físico, que no es de los mejores, puedo alcanzar 25 km/h. Yo creo que más. Porque claro, son pero muy rápidas. Mi hijo tiene una de esas y yo la he usado y me da miedo cuando empieza a dar un pueblo. En otro momento de mi vida sí podría alcanzar más. Ahora estoy más flojito, entonces 25 por dar un ejemplo. Y pasa y se acerca o me acerco a un compadre que va en una bicicleta con un poquito más de peso y el hecho de pasarlo lo vuelve loco, así como... Como un insulto. Como un insulto. Entonces, chuta, muchas veces yo me voy detrás esperando y aviso, voy a pasar, porque no se sabe cómo es la personalidad tampoco. Ser ciclista tampoco te asegura tener una personalidad X. Y eso precisamente también tengo otro dato estadístico de la CIED, de Carabineros, que dice que más o menos el 50% es responsabilidad del ciclista cuando ocurre un accidente. Sí, claro. El 50%. Son datos estadísticos que uno podría decir en un año puede ser más o menos, pero el 50% yo encuentro que es alto. Altísimo, sí. Exacto, el 50%. Entonces, nosotros como ciclistas no nos podemos enfrentar con un auto de igual a igual, pues sabemos que la carrocería de la bicicleta somos nosotros, no tenemos carrocería como el vehículo. Sí. Y así pasa de ahí hacia arriba, por ejemplo, un vehículo con un camión. Sí. Cuando uno va en la autopista, fuera de Santiago, va un camión y a algunos como que les da miedo pasar el camión, sí, porque vemos que el auto se mueve, sí, o que el camión también se mueve, entonces ahí también va una escala, pero y hacia abajo también. Cuando vaya en la bicicleta por carretera y pasa un camión de estos que se mueve completamente, claro, uno tambalea y hacia abajo también, pues cuando nosotros a veces de forma imprudente nos subimos a la vereda y van personas, van peatones. Sí. Entonces, claro, ahí nosotros nos sentimos como superiores a ellos. Entonces, y ahí podemos pasar, ¿no? Y nos respetamos. Si tuviéramos que resumir, todo esto tiene ribetes de voluntad, de conciencia y por sobre todo de educación. Eso, y es donde tenemos que inyectar más el diente. Así que a las autoridades que están por ocupar los cargos públicos les
insistimos, les pedimos que le pongan un esfuerzo, ya sea por la distribución de los recursos o por voluntad o por iniciativas personales, como sea, pero ayúdennos a que haya más educación vial, educación cívica, educación ecológica, y respeto por las diversas formas de trasladarse, tanto para personas que andan en vehículos no motorizados o en sillas de ruedas, o incluso las personas que andan en vehículos eléctricos. Todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo se merece el respeto. Convivencia, tiene que haber convivencia de parte de los demás. Entre todos. Sí, y siempre dan todo el ejemplo, ustedes siempre dándonos el ejemplo. Chiquillos, fue un gusto conversar con ustedes. Vamos a invitarlos para que una vez que asuman los candidatos o se renueven los cargos, porque también hay personas que se están repostulando, y para que después podamos conversar, hacer un análisis de todo lo que pasó y cómo vamos a hacer para llamar la atención de ellos después de que ya no nos necesiten como medio publicitario. Claro. Así que bienvenidos, que les vaya súper bien, les agradecemos por estar acá. ¿Quieren mandarle un saludo a alguien? Sí, bueno, un saludo a todos los ciclistas, no tan solo de San Joaquín, sino que a nivel nacional y a nivel mundial, digamos, a nivel mundial, que finalmente la cultura ciclista está tomando fuerza. Bueno, en Europa tomó mucho fuerza antes que nosotros, como todas las cosas también. Así que acá nosotros estamos en una etapa de crecimiento, esperamos que las autoridades puedan escucharnos. Nosotros no salimos a las calles porque estamos aburridos en la casa, no, salimos porque están ocurriendo cosas, han fallecido muchos ciclistas, no tenemos infraestructura para los ciclistas, tenemos mucha precariedad en todo ámbito, digamos. Así que eso, hacer un llamado a todos los ciclistas que salgan cuando hayan llamado a manifestaciones por algún motivo, se sumen. Cuando hayan cicletadas familiares también se suman. Nosotros estamos dando aviso cuando son cicletadas familiares, cuando son manifestaciones, para que haya una diferencia y vayan con tranquilidad. Voy a cantarle el cumpleaños al presidente ahí a su casa. Claro, le fuimos a bajar unos sacos de carbón, pero eso, invitarlos a que, bueno, cuando empiecen a bajar un poco más los contagios, cuando ya nos desconfinen un poco, retomar un poco la actividad con las bicicletas. Vamos a poder salir a los cerros, los que vamos ahí a las montañas. Vamos a poder hacer viajes a Pirque, algunos que les gusta salir un poquito a visitar los lugares más naturaleza, digamos. Y así que eso, un saludo para todos ellos y bueno, agradecer la invitación. Nosotros estamos llanos a participar de nuevo, cuando ya tengamos ahí los candidatos, todos los que nos prometieron ahí, vamos a ver qué. A cobrarles las promesas. A cobrarles la palabra. Cristóbal quiere. Maxi quiere mandarle algún saludo a algún amigo, alguna amiga. Un saludo a los tarros de San Joaquín. A los tarros. Ya. Yo soy parte de ellos. Los tarros. También, ¿no? Tenemos los videos. Muestre los codos, no tiene ninguna medalla. Se cayó una vez, después no quiso más. No, me cayó una vez y no quise ir. Ahí hay unas medallas que nos va a mostrar nuestro técnico que tiene varias para mostrar. Bueno, chicos, gracias por estar acá. Muchas gracias. De nuevo. Y nosotros nos despedimos, los dejamos invitados porque mañana vamos a tener a Jorge Baradit a las 5:30 en la cita con él, y más tarde, no me acuerdo bien, pero quédense ahí y nos miran desde sus casas, en sus teléfonos mientras se trasladan del trabajo. Si andan en bicicleta, no sintonicen esto, y lo ven cuando lleguen a la casa. Eco San Joaquín, haciendo eco en la comuna. Listo.